Oh, qué íntimo, ¿no? No sé si pueden entender más ahora las Mejor que se te vea poco, ¿eh? Yo no, que no se me vea. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Vale, pues. Buenas. Muchísimas gracias por venir a todos. Sábado por la mañana estamos con duros. Y nada, quería presentar a Kimi y a Javi, que han tenido la amabilidad de venirnos hoy a dar un par de charlas. ¿Vale? Kimi trabaja en Twenty, nos va a explicar un poco la parte de Cuba, de cómo trabajan allí. Y Javi trabaja en DNS Info. Y nos va a explicar también un poco la arquitectura de cómo tienen implementados ellos el trabajo. Y nada, con Kimi. Gracias. Bueno, yo voy a hablar antes que Javi porque básicamente Javi no se ha preparado la charla todavía. Entonces, alguien tiene que hacerle el telonero. Bueno, decía Álvaro de Cuba, básicamente no hay Cuba, si es como hacemos Cuba nosotros. Y no, ahora que hice lo del equipo de Cuba, si la gente lo pregunta, y bueno, había equipo de Cuba en Twenty, pero se decidió no tener porque se convertía en un sitio donde los desarrolladores dejaban sus cosas, como ya había alguien que las iba a probar, y faltaba esa mentalidad de probar las cosas que hay. ¿Vale? Entonces, al final, gracias a eso, fue hace año y pico, bueno, un año y poco, se consiguió mejorar bastante la conciencia del testing porque todo el mundo ya estaba obligado a hacer testing, ¿no? Y bueno. Pero bueno, yo vengo de un poco antes, yo entré como test engineer, ya no soy test engineer como ese rol, porque ya no existe, un grupo que se creó específicamente por necesidades de hacer testing que no había en la empresa. Una vez que ya se difunde la palabra un poco y todo el mundo empieza a hacerlo, ya es como un equipo que te reúnes en plan comité a veces, se hacen falta como 4 o 5 test engineer, para a partir de ahí eres un ingeniero normal y haces tareas normales. Y bueno, os voy a contar un poco los conceptos que tenemos nosotros sobre testing, en qué nos basamos, las herramientas que usamos, bullshit, todas muy buenas, ¿vale? Y nada, pararme cuando queráis, o sea, es decir, yo me puedo tirar hablando toda la mañana si hace falta, lo que tal Javi creo que dura 4 minutos, y hacerme preguntas sobre lo que sea. Creo que sea un debate al que sea una exposición porque igual no sé más que vosotros, pues probablemente, entonces prefiero intercambiar opiniones a hablar yo todo el rato. Antes de nada voy a hacer una aclaración. Twenty ya no es una red social. Es que el tema de que no es una red social afecta también mucho al concepto del desarrollo, a la casuística que tienes, el tema de tener clientes, que los clientes pagan y no tener usuarios, que los usuarios no pagan. Es muy diferente también, porque ya la atención que tienes que dar no es la misma y ya estamos hablando de que ya se pierde pasta o tienes gente muy descontenta que no recomienda tus servicios, con lo cual tienes clientes que no es lo mismo que usuarios que, bueno, entran ahí y realmente no están pagando por la publicidad que te dan. Sí. Por eso me pongo el móvil ahí que pone Twenty arriba, ¿vale? Y básicamente es nuestro foco principal. Y un poco de autobombo, pues intentamos diferenciarnos por el tema de la innovación, de ofrecer un servicio que no te dan otras compañías, muy integrado al tema del móvil, ¿vale? Y de la web, y tener el control absoluto sobre todos los parámetros de tu línea, como el bono, los días que te quedan para renovar, el saldo que tienes, o sea, poder comprar bonos para hacer lo que se llama el bono refill, pues si me queda 1 giga, compro 300 megas, pero toda la gestión que haces es desde tu móvil, por ejemplo. Esa es la versión que hay en la Play Store, me parece ahora, en Android, y tienes control básicamente sobre todo, ¿vale? No tienes que hacer ningún tipo de asterisco, almohadilla, 202 y cosas así. Ni llamar por teléfono, de hecho no tenemos atención telefónica, ni tenemos un mail y un chat. Y ahí es donde se gestiona todo. Eso es darle un poco la vuelta a cómo se hacen algunas cosas hoy en día en telefonía y meter esa innovación. Y bueno, estamos ahí trabajando en ello. Ya vamos a hablar de lo que os interesa, ¿no? Esto, testing.
Al final, el hacer testing o no es... Al principio era una cuestión personal, luego lo convertí en una cuestión profesional, porque te dabas cuenta de que no podías desarrollar sin hacer testing. No, bueno, no me sentía bien. Al principio era muy decir, hostia, qué guay, esto del testing, empezabas a leer y todo el mundo hacía testing y tú querías hacer testing porque, claro, molaba mucho, ¿no? Estaba por todos sitios, la gente empezaba a hablar de testing. Y luego te das cuenta de que no podías trabajar no haciendo testing. Entonces, luego ya lo llevas al terreno profesional, es decir, es que yo me siento un profesional cuando hago cosas que funcionan como deben de funcionar y encima yo, el entregable, por decirlo de alguna forma que yo hago, estoy completamente convencido de que funciona. Y eso lo tienes que hacer probándolo, hay muchas formas de probar. Ahora vamos a ver que hay un montón de formas de hacer testing, pero yo me voy a centrar en el testing programático, ¿vale? Lo que es programar pruebas y automatizado, no sé si puede ser. Entonces, de aquí, todos hacemos testing. ¿Alguien no hace testing? Bien. Bueno, oye, hay valientes en la sala, está bien. Vale, los que hacéis testing, quiero que le digáis a los que no hacen testing por qué hacéis testing. Y todos a la vez, ¿no? A ver, ¿por qué hacemos testing? Los que hacemos testing. Red de seguridad, ¿no? Lo básico. Vale. Asegurar de lo que tienes está funcionando bien. Más cosas. Venga, hombre, que ahora hacéis testing, no me jodáis. He dicho joder, ya lo has visto, te lo he dicho, no me pongas la cámara. De sorpresa puedo explicar. Vale, esa es muy buena. Más cosas. Venga, una más, hombre, que tengo 5 creo aquí. Seguro que me decís alguna. Yo que estoy con un SDK, saber que siempre está funcionando, que tengo subido un máster. Tengo un máster estable porque cualquiera puede bajárselo y probar, vamos a empezar a programar a partir de ahí. Vale, Feedback sobre tu diseño. ya está, el niño de arquitectura. Muy bien, venga, luego te doy el hachazo. Hay una cosa que siempre que pregunto esto, se nos olvida, que es igual que cuando hablamos del manifiesto Agile, también siempre se nos olvida. El primer punto del manifiesto Agile, el primer punto de todo como desarrollador tiene que ser porque quieres a tus clientes, es decir, o a la persona que usa lo que sea que estés haciendo. O sea, esa persona no puede verse afectada por errores que tú... Pase, no te preocupes. O sea, no se debería ver afectada por un error que como programadora has cometido, ¿no? Y en el manifiesto Agile dice que lo primero son las personas, ¿no? Y siempre digo que, bueno, básicamente lo primero por lo que hacemos testing es porque queremos a los clientes, ¿no? Y es un poco, o sea, en el negocio este, que a lo mejor metas la pata, quiere decir que hay 5 personas que en ese momento están intentando comprar un bono de datos y les está petando. Y aparte del servicio que le estás dando, tú estás perdiendo seguramente, bueno, no, seguramente no estás perdiendo pasta en ese caso, ¿no? El tema de la seguridad que decía Álvaro, y el tema de la seguridad del despliegue, o sea, yo me voy a mi casa ese día y sé que el curro que he hecho no ha roto nada. Siempre hay corner cases, ¿vale? Siempre pueden pasar cosas. Y un despliegue no solo es el código, un despliegue es infraestructura, máquinas, hay otro tipo de cosas que pueden venir y pueden fallar, ¿vale? Pero el código, estás bastante seguro de que funciona bien, de que no rompe nada que ya existía, ¿vale? Hacer refactoring, no se puede hacer refactoring, bueno, a ver, perdón. Se puede hacer refactoring sin tener test, ¿vale? Pero se te pone el culillo apretado. Es decir, o sea, tú haces refactoring sin tener test y lo pasas mal, porque hay refactors muy básicos, voy a sacar una variable, pero hay otros refactors que no son tan básicos y sin tener un test y sin arrancar la aplicación entera, como más segura, que funciona. O sea, no, es mucho más pesado. Y lo último que os digo, es decir, es que forma parte de nuestra profesión. Es que no puede ser, o sea, tienes que programar tanto código que sale a producción como código que prueba ese código que sale a producción. Pero forma parte de la misma tarea. A mí, cuando hacemos allí, estamos planificando tareas y a lo mejor me dice alguien, no, 4 horas, digo, pero con testing. Me dice, no, a ver, si lo testeo igual tardo más. Digo, es que eso forma parte de tu tarea. Es que yo no quiero que esa tarea me la pongas como code complete o me pongas una code review que hacemos con todas las tareas
o sea, yo, si no veo un test en esa, o sea, a mí, siempre que hay una code review, tiene que haber un test que se vea afectado en esa code review. O sea nuevo, o sea porque falta código, porque se han ido código, por lo que sea, ¿vale? O sea, tiene que formar parte de tu día a día. Tú tienes que hacer algo y tienes que probarlo. Y esa prueba a poder ser que sea programable, automática, que esté ahí, que se vea afectada por el resto del código. No, yo lo he probado en mi máquina a mano y tal, sí, pero eso no me vale. Lo de los tipos de test, bueno, este cuaderno está sacado del libro de la ley textil. Bueno, lo que os decía antes, hay muchos tipos, ¿no? Al final eso se encuadra en plan automáticos y manuales, herramientas que se usan y solo automáticos. Entonces, obviamente hacemos test manuales, ¿vale? Porque siempre hay cosas que se pueden escapar y creo que es natural el que hagamos test manuales. Una serie de escenarios básicos que puedes hacer, también depende de tu aplicación. O, por ejemplo, test de carga, ¿vale? Son test que a lo mejor yo siempre hablo de mi experiencia. No me suelo preocupar mucho y muchas veces acabas aprendiendo a las malas, porque no se te ocurrió. Nosotros, por ejemplo, por las noches, bueno, la mayoría, bueno, todos tenéis teléfono y todos conocemos el concepto de un bono de datos, un giga, cosas así. Conocemos el concepto de que ese bono se renueva, ¿vale? Entonces, cuando un bono se renueva, nosotros todas las noches renovamos a lo mejor 8.000 bonos o algo así. Eso son notificaciones, son interacciones con otro sistema. Y estamos hablando de que eso tiene que procesarse durante un tiempo determinado porque cuando alguien se levante por la mañana tiene que tener todo su proceso hecho. Entonces, tú dices, no, esto va a funcionar bien porque, bueno, esto ataca al sistema, pero es que resulta que si una petición es un segundo o 3 segundos, imaginaos 8.000 peticiones. 8.000 por 3 segundos, pásalo a horas, ¿sabes? Y luego, claro, esos son 8.000, pero es que la noche que renovamos, el postpago, o sea, lo que es contrato, se renueva toda la misma noche. Estamos hablando de 80.000 clientes en una noche. 80.000 clientes son unas 150.000 notificaciones que hay que procesar en menos de 4 horas. Entonces, todas esas cosas no te das cuenta muchas veces hasta que estás en producción, ¿vale? Pero bueno, vale, de todo se aprende. Entonces hay que hacer también ese tipo de testing, no es solo el testing de programación. Bueno, pongo siempre la pirámide de Fowler, ¿vale? Porque Fowler sabe más que yo, porque creo que es una buena representación, o sea, me gusta cómo representa aquí los 3 bloques de tipo de test que creo que es necesario tener. Además, el tema de la pirámide al final lo que representa es eso, ¿no? Tenemos muchos unitarios, menos de integración, y luego están los que son los que prueban tu interfaz, o incluso end-to-end, no tiene por qué ser solo de interfaz, puede ser también de todo el sistema completo, en una copia de producción o como fuese. Básicamente, luego existe un antipatrón usando, como siempre, usando esta pirámide que si le das la vuelta es el antipatrón del cono de helado, que significa que tienes muchos de interfaz, menos de integración y ninguno unitario. Vale. Ahora vamos a ver un poco lo que usamos nosotros para cada nivel, ¿vale? Pero al final yo creo que esto es útil porque los unitarios, a tener muchos unitarios, es la forma de tener feedback rápido, de tener la clase sin consecuencias ahí laterales, ¿vale? De que pueden afectar a ese test y creo que son los que más hay que tener, ¿vale? Y luego hay que tener de integración. Por ejemplo, si nosotros tenemos una plataforma que levanta un contenedor de dependencias, yo ese contenedor de dependencias no lo levanto los units, pero sí lo levanto en el de integración y si quiero saber si todas las dependencias se han declarado bien y no va a petar en tiempo de despliegue, necesito integración ahí. Entonces, siempre necesitamos cierto tipo de herramientas, pero tenemos que ser conscientes de en qué cantidad hay que usarlas y cómo. Cuando hablo de acceptance test, test de interfaz, end-to-end, ¿vale? Al final hablamos de caja negra. Hay test de caja blanca y test de caja negra.
Los de caja blanca es porque conocemos el contenido. Los de caja negra interactuamos con... Hola. Interactuamos con lo que nos provee ese contenedor, ¿vale? Con una API o con una funcionalidad o con lo que sea. O sea, nosotros sabemos que hay dentro, nosotros sabemos que hay lo que nos da para usarla. En el caso, por ejemplo, del móvil, usas el teléfono, usas simuladores, ¿vale? En la web, usas el navegador. Lo de que no se usan test dobles es verdad a nivel de código, porque son caja negra, pero sí que puedes tener un servidor fake, ¿vale? Si solo lo haces de UI, o sea, no usas test dobles a nivel de que conocemos de staff, mock y tal, pero, por ejemplo, puedes tener una caja de que es un server que da siempre ciertas respuestas y tal, lo puedes considerar un doble, ¿vale? Pero bueno, y también se puede usar un entorno de preproducción real, lo que sea. Por eso pongo ahí que, bueno, necesitas un entorno que sea provisionable, porque tú al final tienes que provisionar unas características, un escenario y contra el cual van a ir tus pruebas. Y son test muy lentos, porque todo lo que acabamos de decir se hace por cada test. A lo mejor no, lo puedes hacer al principio, ¿vale? Depende un poco de tu estrategia, pero son lentos, de cualquier forma, ¿vale? Entonces son los que no te van a dar feedback, a los que no puedes estar así esperando a que pase. Si a lo mejor tienes un Jenkins como nosotros, tú lo estás lanzando ahí, tú haces un commit, eso automáticamente se lanza y llegará un punto en el que te mandará un correo, tú puedes seguir haciendo cosas. Como decíamos ayer, ¿no? No news, good news, ¿no? Pues si no te dice nada, pues ahí todo bien, tú sigues, pero no tienes que preocupar por eso. En cosas que usamos nosotros, pues para Android usamos Robotium, lo tienes Selenium y tienes para iOS que es Kif, ¿vale? Sí es verdad que el ecosistema de iOS es el que menos avanzado está para estas cosas, pero también tener en cuenta la comunidad que hay detrás de Android, no es lo mismo que la que hay detrás de iOS, o a lo mejor el concepto de open source que hay detrás de Android tampoco lo tiene tanto iOS, aunque cada vez hay más cosas. Y, por ejemplo, en Twenty es verdad que el primer equipo en adoptar una arquitectura mucho más consciente de ciertos patrones, luego pongo al final una cosa, ha sido el equipo de Android, siempre va un poco por delante, más que la gente de iOS. Vamos, no significa nada, pero bueno, siempre parece que la gente de Android tiene un ecosistema más rico que la gente de iOS. Y básicamente el modelo este es como nosotros estructuramos el tema de estos tests. Solo quiero, hay una cosa que es muy importante aquí, que si no lo conocéis, tenéis que leer sobre ello ya, que son los page objects, ¿vale? El page object al final es una especie de patrón o, bueno, de concepto que surge a partir de la necesidad de que los test de aceptan son muy frágiles. Por ejemplo, un test de web es muy frágil, ¿vale? Imagínate, te cambia el color, el botón de sitio, cosas de esto, ¿vale? Porque estos test, el problema que tienen que son un coñazo, porque claro, son tan frágiles, pues a veces cuestan mucho de preparar y te fallan por cosas que son tan triviales. Entonces, lo que intenta el page object es separar lo que es el escenario que estás testeando, que es el test, de lo que implica evolucionar por ese escenario. Por ejemplo, localizar un botón en una web o localizar una imagen en la aplicación móvil. Eso va en un page object, ¿vale? Eso va declarado en un objeto diferente. El test siempre es el mismo independientemente de cómo se localicen las cosas dentro de tu interfaz, por ejemplo. ¿Vale? De forma que el el escenario no cambia porque cambien ciertos comportamientos de tu interfaz. Y bueno, es con lo que quiero que os quedéis de esta transparencia. Os esperé que solo con eso de la charla, entonces lo habré hecho muy mal, pero el tema de los page objects sí que es muy importante. Creo que son bastante, que tienen mucho sentido. Y bueno, luego a nivel de integration, bueno, nosotros tenemos parte PHP, parte Java, Android y iOS, ¿vale? Luego por ahí hay cosillas en Python y tal, pero lo que es a nivel de cosas que están en producción son los lenguajes que tenemos. Entonces, el test de integración no necesita un ecosistema como el de antes, un entorno como el de antes tan a lo mejor más complicado de preparar y tal,
¿vale? Básicamente es la máquina virtual de Java, que hace Java, bueno, si haces Android, la de Android, pero también al final viene siendo parecido. De PHP o lo que sea, ¿vale? Lo que tú uses. No necesita de un setup externo como el que hemos visto antes, ¿vale? No tienes tantos requisitos de dependencia fuera de tu sistema. Los test corren esta vez, yo digo que es deseable porque cada uno tiene su casuística y a lo mejor no los puedes correr en tiempo de construcción del proyecto. Pero, o sea, bueno, lo primero es que yo no concibo sacar una release sin que hayan corrido todos los tests de la pirámide. De hecho, en la parte web, bueno, hace mucho que no hago la parte web de 20 y no sé ahora mismo cuántos tests hay, pero yo creo que había 35.000 perfectamente. Y claro, hay de todo. Deterministas, algunos que a veces hay que ignorar, o sea, hay de todo. Pero bueno, o sea, son 30 y pico mil. Estamos hablando que hace 4 años no había ninguno, creo. Y en Android y en iOS no lo sé porque no ocurro con equipos de ellos, pero por ejemplo en el equipo donde yo estoy ahora, que es parte server-side, parte Java, que hacemos bueno, esta palabra es microservicios. Hacemos el microservicio. En uno de los componentes que lleva mi equipo, lo empezamos a hacer hace un año y está en producción desde junio del año pasado y hay 280.000 personas que lo usan. Y tengo 700 unitarios, 150 de integración, y 150 que es una API. Los de integración los puedo considerar como aceptan, en parte, no tengo parte gráfica, ¿vale? O sea, tenemos 700 de unitarios y 100 y pico de integración. 700 unitarios que pasan en un segundo, aproximadamente. Y claro, eso, y los de integración, o sea, la build de este componente tarda 2 minutos y medio en un SSD, corriendo casi 1000 tests, ¿vale? Y los de integración son 100 y pico. Pero bueno, hace más cosas en tema de Finder, Checkstyle y ya está. Pero al final lo metemos en el build time, ¿vale? Y yo no saco una rama sin haber pasado todo. Usamos, aquí sí podemos, está permitido el uso de dobles, pero aquí es mucho más restringido porque realmente aquí deberíamos poder proveer muchas cosas o usar los objetos reales del sistema en la medida de lo posible. Es lo que se pretende un poco aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros, yo levanto el condenado de dependencias, ¿vale? Y es donde realmente veo que todas las dependencias están bien declaradas, que no falta nada raro, que se inyectan bien y todo ese tipo de cosas. Es lo que más útil me es realmente, porque la mayoría de las cosas las he probado en los unitarios, o sea, si no es todo, casi todo, ¿vale? Y como tenemos plataforma propia, pues aquí también usas la plataforma y también vas viendo que todo va bien. Y son más lentos que los unitarios, pero es lo que he dicho antes. Estamos hablando de 1 segundo 600, 1 minuto en SSD unos 200. Pues sí que son bastante más lentos. Pero bueno, siguen siendo bastante aceptables. La build del server-side de PHP de 20 creo que tarda 90 minutos. O sea que esa es bastante más. ¿Qué usamos? Mockito, los que venís del mundo Java. ¿Cuántos es Javeros? Los que no hacen test, los que no saben si son Javeros. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿De PHP? ¿Los demás qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ruby, JavaScript, Python. El vago. O si me decís C++, me quedo loco. Vale. Bueno, a ver, al final el concepto de XUnit es el mismo, da igual, independientemente del lenguaje, ya hay porting para todo, básicamente. Mockito es una librería de mock en Java, pero bueno, hay porting, como digo, para un montón de cosas. Y usamos Mockito, bueno, como usaríamos JMock, al final. Hay sutilezas entre ambos, ¿vale? Pero no me voy a poner a comentarlas aquí tampoco y va un poco igual. Roboelectric en Android, básicamente lo que te provee es lo que os hablaba antes, como una parte del SDK fake, ¿vale? Es una implementación de las interfaces de la parte de Android para no tener que arrancar la máquina
Dalvik. Lo que yo he dicho al principio. Y bueno, PHP Unit. En PHP nosotros tenemos se hizo en su momento un fork de PHP Unit oficial. Igual algún día aplicamos todos los parches que debemos aplicar para tenerlo aquí. Y bueno, JUnit, que al final es XUnit, lo que sea. Y en los temas de los units, lo mismo, a nivel de PHP, máquina virtual, lo que sea, ¿vale? Tu entorno de desarrollo. Aquí lo que la meta de esto es poder hacer testing sobre las clases de tu sistema de forma aislándolas, ¿vale? La gente, yo tengo mi opinión sobre las cosas, entonces yo siempre hablo sobre mis opiniones y puedo estar equivocado, obviamente. Mucha gente ve el test unitario como que simplemente tienes que estar testando esa clase o igual no puedes usar un objeto real de una clase y tal. Yo al final, mientras que tenga control sobre el entorno, o sea, sobre todo lo que depende de lo que cae de esa clase, a mí no me importa llamarlo unitario, o sea, yo tampoco no soy ni purista ni gente de extremos ni nada, sino, por ejemplo, un test, la gente que hace Android, un test con RoboElectric es unitario de integración. Pues mira, si teóricamente es integración, ¿vale? Pero es que a lo mejor es que hay ciertas partes de Android que no las puedes hacer más unitarias que eso. Porque por la casuística de extender clases intentan usar ciertas cosas que no puedes usar. Entonces, igual es un test unitario, ¿vale? Bueno, tampoco fijen mucho en los nombres. Al final, la cosa es que conseguir aislar el componente que queráis probar para tener control sobre el entorno que crea. Pues igual, cuando tú le creas a él, eso crea un grafo alrededor, pues tener control sobre ese grafo. Ahora cuento más movilidad de los grafos. Y usamos test dobles, se hacen build time y son muy rápidos. Ya he dicho, por ejemplo, lo que nos tardan. En la parte PHP, no sé cuántos test unitarios hay un huevo, tardan unos 4 minutos los de PHP. Hay muchísimos, ¿vale? Y eso tarda unos 4 minutos, más o menos. De hecho, eso los corro directamente en un Jenkins, en un job de unitarios, que yo cada vez que hago un commit, él me lo hace de fondo y ya me da el feedback. Si la he cagado, le mando un correo. Si no, pues todo bien. El entorno. Bueno, el tema de las siglas estas de FIRST, que se supone que un test unitario tiene que ser rápido, aislado, repetible, autoverificable. Bueno, el Tiny, esto es una movida que cada autor lo define de una forma, ¿vale? Hay gente que dice que Tiny significa cuando se tienen que hacer los tests, que es antes de hacer el código de producción. Hay gente que dice que es el tema del rápido, que tienes que medir siempre el tiempo en el cual se ejecuta. Bueno, yo lo pongo porque es la sigla, pero nunca sé cuál definición le voy a dar al Tiny. Pero sí que hay que seguir un poco eso, ¿no? Los conceptos que tiene que tener un test, en general, todos los tests automatizados. Hay que intentar maximizar cada uno de esos factores a la hora de hacer testing. Pero a la hora de hacer test unitarios sí que hay que ser bastante concienzudo con eso, ¿vale? Si en alguno hay que ser bastante concienzudo con esas características, es con los test unitarios. Y bueno, aquí tacho PowerMock, los que venís de Java igual lo conocéis. El problema de PowerMock es que, como decía el tío Ben, es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. PowerMock te da mucho poder. El problema es que te da tantísimo poder que como puedes testear prácticamente todo, te crees que tu sistema está bien diseñado. Y posiblemente si tengas que usar PowerMock para hacer cierta magia oscura sobre constructores, es que PowerMock toca el binario directamente. Entonces, si tienes que hacer cierta magia oscura con PowerMock, igual plantéate que el que te deje hacerlo no significa que tengas que hacerlo. Y plantéate igual dar una vuelta a tu... Por eso, en Twenty se usaba cuando no había código que no era testable, muchas cosas. Entonces, se usó para hacerlo testable. A partir de tener ese código testable con PowerMock, se empezaron a hacer refactor. Y una vez que se hizo refactor orientado a la testabilidad, se quitó PowerMock de dependencia del proyecto y se arreglaban todos los tests que petaban por eso sin el uso de PowerMock. Vale. Entonces, fue un poco la estrategia a seguir.
Para recordarnos esos días, nuestro paquete se sigue llamando PowerMock, ¿vale? Pero esa fue un poco la estrategia que seguimos, por ejemplo, nosotros en todo el tema del código legacy, que había en la parte de Android, ¿vale? Se hizo una aplicación, porque todos estamos en negocios, entonces por requisitos de lo que fuera, había que hacerla en un tiempo, había que sacarla, había que tener X funcionalidades, se hizo, funcionó, ¿vale? Pero luego había que estabilizarla. Y estabilizarla implicaba trabajar sobre ese diseño, iterarlo, eso le implicaba hacer testing. ¿Cómo hacer testing sobre código legacy? Hay muchas formas. Y un pedazo de libro del señor Michael Phelps. En este caso, para Java, tenemos una herramienta que nos permite hacer todo con el código legacy, nos permite tener una red de seguridad, mientras que evolucionamos hacia un diseño de estos bonitos que le gusta a Javi, que nos contará luego, ¿verdad? Con flores. No tiene flores. No. Vale. Ampliando sobre conceptos que hemos visto antes. El tema de los dobles de test. Yo supongo que los que hacéis testing los conocéis, porque al final es bastante básico. Hay una serie de test de dobles predefinidos, ¿vale? El tema de StatsMock, Spice, Fake y tal. Bueno, al final siempre, la mayoría de las veces usamos esta API-Mocks cuando estáis usando, por ejemplo, una base de datos memoria, que estáis usando un Fake, ¿vale? Pero al final damos a igual. La diferencia es, si usas Stat, los Stat lo que hacen es dan respuestas preparadas, ¿vale? Yo simplemente, si pasas por el método que tenga que pasar, tú le has dicho, oye, si pasas por aquí, con estos parámetros o lo que sea, pues me das 5, me das 8. ¿Vale? Los mocks son Stat ¿vale? Es decir, te dan eso y aparte te permiten hacer las verificaciones sobre el comportamiento que ha habido con esos mocks. Pues verifícame que haya llamado a este método una vez, 2 veces, nunca, con estos parámetros, ¿vale? Los espías, en eso son parecidos a los mocks, pero al final los espías lo que hacen es recolectar información de la información que tú le digas sobre esa clase durante el proceso de test. En vez de usar, por ejemplo, un mock, te creas un spy de una clase y quieres saber si se llama un método, pues te haces un OVR de ese método en Java y dices, vale, pues me pones un booleano true de qué pasa por este método y luego lo compruebo. El espía hace eso. El fake, por ejemplo, es parezco real pero no lo soy. Como las bases de datos en memoria, son reales, ¿vale? La base de datos vas a tener en producción, pero hacen su función. Y los dummies son tontitos, los pobres, a máxima potencia. Bueno, hacen nada, tú pasas por ahí, simplemente hay que llamar a ese método, pero no te interesa que haga nada, ¿vale? Te tienes que cumplir la interfaz y ya está. Y bueno, cuando hablábamos del entorno, del testing, cuando nosotros vamos a hacer testing, tenemos este escenario, ¿vale? Claro, ¿qué hay de malo? Bueno, tenemos este escenario y tenemos 3 tipos de dependencias. Esto es lo que usamos para hacer testing, Selenium, lo que sea. Esto es lo que hace, le manda estímulos a la clase bajo test y aserta sobre diferentes cosas. Vale, la clase bajo test crea a su alrededor un ecosistema de clases, de un grafo. Y tú tienes 3 tipos. Tienes, la línea roja son objetos que instancian la clase bajo test. La línea verde son objetos a los cuales se le pasan a la clase bajo test. Y la línea marrón punteada son objetos globales. ¿Vale? Entonces, si queremos hacer testing, ¿cuál es el problema de tener ese grafo? No lo voy a contestar yo. Yo quiero que alguien me lo diga o me diga algo. Quise tener levantado seguramente casi todo. Gente, más cosas. Yo no puedo controlar. Eso es. Es que yo, un objeto que la clase está creando, no lo puedo controlar. Está creando dentro de ella. ¿Vale? Soy su magia oscura, seguramente sí. Además, que la flecha de objetos pasados sea verde tampoco es casualidad, ¿vale? Los objetos los delegados que se le los colaboradores que se le pasan, al venir de fuera, tú tienes control sobre ello, sobre la creación o lo que sea, pues simplemente se los pasa. Y los objetos globales son una fiesta. Porque, además, si tú me dijeras que, bueno, solo tienes la A, la B y la C, pero es que luego la clase la A tiene un grafo, la clase B tiene otro,
la clase C tiene otro, y ya no solo que controles la A, la B y la C, es que no controles la H. Entonces, y ahora os voy a mostrar código de tutía, ¿verdad? Bueno, código que había. Aquí, por ejemplo, esto es un error. O sea, esto estás haciendo un new de una clase dentro de un método privado, luego hacer un... Bueno, no, tú quieres hacer test sobre ese código y no tienes control sobre la clase esa que se está haciendo el mismo ahí. ¿Vale? Eso es lo que llamamos un objeto instanciado dentro de la clase de objetos. O, por ejemplo, el tema de los objetos globales. ¿Vale? Ahí tenéis un provider manager.getInstance, ¿vale? Que ya os puedo decir que eso era un objeto global. Y luego ya haces ahí operaciones con esa instancia que te ha dado, aparte que ese getInstance estaba dentro de la propia clase bajo test, no estaba ni siquiera fuera, en una factory. Vale. Esos son dos escenarios que no queremos. Y ahí fue donde empezamos a refactorizar para llevar a... ¿A dónde queremos llegar? A UI, casi. Aquí. Queremos llegar a que el test driver controle ese grafo. Que a través del test driver o de las herramientas de testing controlemos el grafo que interactúa directamente con la clase que vamos a hacer testing. De tal forma que todo ese grafo, bueno, está ahí, pero para nosotros desaparece, no nos va a afectar. A la hora de hacer testing nos afecta las que van directamente relacionadas y además están directamente relacionadas y tenemos control sobre ello. Y hacemos algo de hacerlo. El tema de testability o cómo es testable es tu código. Detestable no es que no lo deteste. Detesteable, habrá que decir. Bueno, esto no me lo he inventado yo. Hay un tío que sabe más que yo de esto, que no sé si sigue trabajando en Google. Pero bueno, tenía un blog y de hecho lo saqué de su blog y esto es una charla interna que preparé en 20 y luego ya he ido metiendo cosas. Y básicamente habla de localizar, ¿vale? De vigilar estas 5 cosas. Ahora lo vamos a ver en código que había en 20. El mezclar la construcción del grafo, o sea, mezclar objetos de construcción con lógica de negocio de la aplicación. Preguntar por cosas, no buscar cosas. Es decir, yo no busco la instancia concreta de una clase, yo pido porque me proveas algo de este contrato, o sea, alguien que cumpla este contrato. No sé crearlo yo, no lo pido explícitamente. Hacer cuidado con el trabajo, con las movidas que hacemos en los constructores, porque los constructores no son moqueables, sin magia negra. El tema global y el tema de los métodos estáticos. Los métodos estáticos no son malos, ¿vale? Porque yo los uso, no pasa nada. Pero dentro de un grafo siempre hay nodos que están en el grafo y hojas. Las hojas no son peligrosas, porque no tienen dependencia más allá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una clase en math, calcúlame lo que sea, no pasa nada porque sea estática, eso tiene un input y un output. El mismo output, el mismo input, el mismo output, el mismo input, el mismo output, siempre. No tiene luego algo que pueda hacer que afecte, entonces no pasa nada por tener ese tipo de cosas. Pero como dice Linus Torvalds, pues hablar es fácil, así que enseñamos un código. Esto se lo dijo a la gente de NVIDIA. No me acuerdo, hizo este gesto en una conferencia. Sí, ¿no? Que es un crack. Vale, entonces los conceptos que os he puesto antes, ampliados, ¿no? En términos globales tenemos 2 tipos de objetos. Objetos que saben de construir ese grafo, ¿vale? Que saben de factorías o como quieran. Ellos saben de hacer new, ¿vale? Ellos saben de cómo tienen que construir la aplicación y saben proveer eso. ¿Vale? Es muy importante. Y luego tienes las clases de negocio, que son las que hacen el trabajo propio de tu dominio, de tu negocio. Y a esa clase se le llegan esos objetos con los cuales colaboran, pero ella no se preocupa en cómo se construye. O no se preocupa si la instancia es esta o es otra. Vale. Por ejemplo, es básicamente el ejemplo como que contaba antes. Yo ahí tengo un new, además encima es un new que depende de un estado concreto de la aplicación. O sea, entonces tú dices, hostia, ¿cómo hago esto? Porque yo esto no lo puedo hacer a través del constructor.
Pues claro, yo necesito hacer el new en el momento en el que la aplicación está en un estado, porque además me estás pasando ahí un objeto y tal. Esto no se puede hacer en un new. En un new no puedes hacer, o sea, perdón, en un constructor tú no puedes meter ese objeto, bueno, hay formas de hacerlo con edición de dependencias y con anotaciones o cosas de esas, por ejemplo, en Java, ¿vale? Pero ya os he dicho que no quiero, o sea, no quiero atarnos en los unitarios, no nos podemos atar a cuantas menos cosas externas mejor. Un contenedor de dependencia es una librería externa que cuesta tiempo, que te puede dar problemas y siempre que podamos, yo soy partidario de hacer, por ejemplo, inyección de dependencias a través del constructor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un constructor nos da la opción de unitariamente no tener que levantar un contenedor y en una integración sí. Por ejemplo, en Android, que por casuística del sistema tienes que extender, no puedes hacer un constructor a lo mejor, bueno, pues inyectas por campos y ya está. ¿Vale? Pero siempre que podamos y tengamos código que podamos hacer constructores y meter las cosas por constructores, mejor. ¿Qué hicimos? Bueno, pues aquí están los providers. ¿Vale? La palabra provider, o como queramos llamarle, es una clase que hace esa lógica, ¿vale? La hace fuera. Y esa clase, ese provider, sí que lo puedes inyectar en el constructor. Y lo llamas en el momento que vayas a usarlo, ¿vale? Y ahí sí le puedes decir, oye, cuando hagas un create connection, me mandas este resultado y ya está. ¿Vale? Y funciona además en tiempo, o sea, este sí lo puedes meter en el constructor, pero luego se llama cuando se tiene que llamar. Y entonces luego al final lo que usas es en el constructor de la clase lleva ahí el provider y luego ya en el método, este es el mismo método de antes, pero si os dais cuenta que no hay ningún new, lo que hago es que en ese momento le digo, oye, ahora me queda esta conexión y te paso los parámetros que necesitabas. Y ya eso ya lo puedo moquear porque lo estoy metiendo por el constructor y tengo control sobre el método. El tema de preguntar, bueno, está todo muy relacionado, porque al final acabo de decir cosas que vienen aquí. O sea, todo forma parte de los mismos conceptos. Y el tema de preguntar por los colaboradores, es decir, yo pregunto por las cosas que va a usar mi clase. Además, también hay una cosa, por ejemplo, en PHP teníamos un service locator, que no es lo mismo que un contenedor de dependencia, y se usaba a lo largo del código. Entonces, yo a lo largo del código hacía invocaciones al service locator. Ahora necesito un backend de no sé qué, dame la clase tal. Ahora necesito tal. El problema de eso, aparte de a lo mejor más del que puedo contar, el problema de eso es que cuando empiezo a hacer un test, yo no sé qué dependencias tiene esa clase bajo test. La voy descubriendo según me van petando. O sea, yo hago un test que pruebe la clase, que pruebe un método y peta. ¿Por qué? Porque resulta que le tengo que moquear esta clase que la está pidiendo en la línea 25. Luego tengo que moquear esta clase que la pide en la línea 70. Como no están declaradas todas en un sitio, yo de primeras no sé con qué dependencias tengo que lidiar. ¿Vale? Entonces, aunque tengas da igual cuál sea la casuística de tu sistema, si puedes declarar todo en un sitio, luego hablamos de optimización prematura y todas estas movidas o de por qué estás cargando esta serie de objetos al principio de todo y a lo mejor no lo vas a usar. Bueno, hay más temas, ¿vale? Pero hay que intentar hacer el testing lo más fácil posible y tener el uso de dependencias por ahí repartidas no lo hace. Y luego, está muy bien lo de los constructores, muy bonito, pero hay cierto número de colaboradores en un constructor que también te deberían dar una señal de decir, mira, pues voy a pasar todo poco. Pero esto está muy bien, porque nosotros empezamos a pasar cosas a los constructores y nos salían constructores de 15 colaboradores. Entonces, claro, tú decías, al tenerlo repartido por el código, tú no te das cuenta, tú no eras consciente que tu clase colaboraba con 15 otras clases. Como estaba por ahí repartido. En cuanto lo mueves, te ves un constructor con 15 dependencias. Y dices, hostia, vale, igual hay algo malo aquí. Entonces, haces una doble labor. Encima estás descubriendo cosas que te hacen ver que el código no... Igual hay que dividir las responsabilidades de esa clase y hay que hacerlo de otra forma. O sea, que ya no es solo que lo puedas sacar. Vas un poco más allá. Y lo de hacer trabajo en el constructor es lo mismo. Es decir, tú en el constructor, y siempre estoy hablando de Java porque cada lenguaje tiene su triquiñuela, ¿vale? No hay forma de
moquear o tener control. Además, el constructor debería ser bastante limpio. El constructor es una persona. El constructor es un método que sabe cómo tengo que dejar mi clase funcionable. Es decir, yo sé que yo hago un new y a partir de ahí cualquier invocación a un método público de esa clase tiene que funcionar como yo espero. O sea, tiene que preparar todo lo necesario para que la clase funcione. Que luego yo hago, resulta una invocación sobre un método público de esa clase y resulta que peta porque le faltaba haber creado no sé qué. Eso no, o sea, tú un constructor es, toma, créame la clase para que yo ya la pueda usar, para que sea 100% usable, ¿vale? Y si necesito algo, me lo pides en el método que voy a llamar, pero lo que no puede ser es que por medio haya cosas que hagan petar. Y pongo, sí, vale, hay una forma de moquear lo que se hace en el constructor, pero tú no quieres hacer. Y bueno, hacer el trabajo mínimo posible, y mínimo posible muchas veces simplemente es pasar de las dependencias, asignárselas a variables dentro. Como por ejemplo aquí, ¿vale? Simplemente pues tienes una clase que recibe X, si por ejemplo tienes otra clase o lo que sea, puedes llamar al super, igual solo añadir la dependencia en este caso de la queue, o haces básicamente todo eso. Pero puedes hacer más cosas que no sea eso. Como por ejemplo en este caso. En este caso se leía de disco, ¿vale? Cuando se creaba esto. El push to talk es básicamente esto de pulso, hablo y envío, ¿vale? Cuando se creó esa feature, se creó así. ¿Qué pasaba? Init caché. Bueno, esto que sea privado, también un constructor privado habla mucho de que igual incluso luego es un getList. Pero este tema, mira todo lo que hay ahí, o sea, Messenger Session.getInstant, no sé qué, o sea, esto está haciendo a disco en el momento de construirse esa clase. Claro, porque esto a lo mejor dice, no, es que era estático, porque como es muy pesado construirlo, se construye una vez y tal. Hacer cierto tipo de trabajo en el constructor requiere, hay que tener cuidado, sí. Y bueno, se refactorizó de esta forma, ¿vale? Se le metieron unos parámetros que eran necesarios para poder hacer el refactor, se hizo un disk cache provider, ¿vale? Y en ese momento haces cosas mínimas o lo que sea, pero ya tienes control sobre lo que se hace en Create Disk Cache que antes no tenías. Y bueno, en el caso de Android es lo que comentaba antes, hay casuística, ¿vale? Y por ejemplo en Android tenemos la inyección de dependencia a través de Dagger, por ejemplo, que nos permite controlar el grafo y nos permite bloquear a la hora de tirar de ciertas cosas. Vale, este código. Si nosotros tenemos ese código, ¿vale? Ahí se hace lo que sea. Nosotros estamos seguros que A va a ser igual a B. ¿Alguien de aquí me puede asegurar que después de ejecutar ese código A es igual a B? Depende del estado global. El niño es hambriento. No, a ver, va de eso, ¿no? La pregunta va de eso. Es decir, pues no lo sé. O sea, a lo mejor no. Vale. Si tienes un recurso global compartido, pues no, a lo mejor no es igual. Y el problema del recurso global es básicamente que no sabes qué estado te vas a encontrar de ese recurso cuando llegues a él. Y no es reproducible, el mismo input te puede dar diferente output. No sabes cómo te lo vas a encontrar. Entonces, bueno, aquí pongo una serie de cosas sobre los estados globales, ¿vale? Desde el punto de vista del testing, a lo mejor desde el punto de vista de producción es un problema, o sea, bueno, a lo mejor no, lo es, pero desde el punto del testing es un quebradero de cabeza, porque te hacen que los tests sean indeterministas. Y un test indeterminista es lo peor que te puedes echar a la cara. Porque aunque lo debugues, bueno, primero que vas a tener que ponerte a debuguear, que es una de las cosas que intenta evitar el testing, no tener que hacer tanto debug. Pero es que hacer debug de un test indeterminista, que además no sabes por qué llega al estado en el que llegan las cosas, es un dolor de cabeza. Pero realmente en el testing es un problema muy importante. Y bueno, lo que pongo ahí, cuando un test modifica un estado global, el siguiente test se ve afectado por eso. ¿Vale? Porque, bueno, una cosa, lo típico de que
no nos podemos atar a cómo corren, en qué orden corren los test, porque alguna vez lo he hecho, cuando era joven e inexperto. Pero ese tipo de cosas son las que no pueden hacer que afecten la progresión de nuestros test corriendo. Y bueno, por ejemplo, lo que también a nosotros nos ha pasado, algunos test tú corrías el test solo y pasaba, y lo corrías con 5 más y no pasaba. O a veces sí, o a veces no. ¿Vale? Y decías, a ver, si va solo, bien, si no va solo, mal, da igual con quién tal, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces había esa relación final, que puede ser igual simplemente cómo se quedaba la base de datos, en un estado tal, ¿vale? Que también es importante lo de los recursos que estamos usando por fuera, pero el concepto es el tema de la independencia entre las empresas. Y bueno, y el tema de correr en paralelo, porque 35.000 test, no tenemos, tiene el tema de poder lanzar cosas en paralelo, diferentes navegadores, máquinas virtuales y tal. Sin eso no terminas en una hora. Y con estados globales eso no puede ser. Y el tema de los singletons, bueno, los singletons nos podemos tirar aquí 3 días hablando del tema de los singletons. Los singletons no son ni buenos ni malos. Yo al final considero que todo es un poco de cómo lo uses. Es como un cuchillo. El cuchillo es bueno o malo dependiendo de quién lo tenga. Pues yo creo que es básicamente lo mismo. El singleton se vende como un patrón, luego hay otra gente que lo odia, entonces lo pone como antipatrón por el abuso. A ver, yo solo, al final siempre digo que es un poco de sentido común. Sí, está justificado el uso de ciertas cosas, porque no puedes usar un singleton, a lo mejor de una clase que cuesta mucho su construcción y se va a hacer una vez y va a funcionar así, no hay ningún problema. Es que las cosas se pueden saber. Se crean porque surgen de una necesidad. Otra cosa es que abusemos de ello. ¿Vale? Y bueno, y los métodos estáticos, el tema de que es código procedural, bueno, lo de SIMS, eso viene del libro de Michael Feathers, o no sé si viene de antes, pero yo lo leí en el libro de Michael Feathers. Son lugares de tu código, ¿vale? Donde tú puedes tener control sobre el flow de ejecución. De tal manera que puedes controlarlo. Eso es lo que significa al final. El código procedural no tiene eso, o sea, un método estático no puedes. Sí puedes, pero no quieres hacerlo como con la magia negra. ¿Vale? Pero lo que pongo ahí al final, que te va a dañar, o sea, te va a hacer tanto daño dependiendo, ¿vale? del grafo de construcción. ¿Vale? Si es una clase math.abs, eso no es un problema. Tú puedes invocarla directamente, ¿vale? Y sabes que el input para un input el mismo output no tiene efectos secundarios. Entonces, ese tipo de cosas no pasa nada por hacerlo. Lo digo, simplemente hay que pensar, hay que darle un poco de cabeza a las cosas. No ir, hostia, singleton, hay que hacer singleton, hay que hacer singleton. Ah, no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo ha dicho el tío, pues, da igual. ¿Sabes? O sea, esto, por ejemplo, lo habéis visto en otros trozos de código que he puesto. Teníamos get instance por todos los sitios, ¿vale? O acceso a cosas globales por todos los sitios. Eso daba test indeterminista, la gente decía, el test es una mierda, porque resulta que a veces pasa, a veces no. Digo, no, igual es que te está diciendo, ¿sabes? Igual tienes que hacer cambios. Y bueno, nos libramos de todos esos resistan, le dimos una vuelta a cómo estaban las clases, por qué algunos eran get instance, pues, si había necesidad, si no la había, si la había, pues se refactorizaba, se cambiaba. Entonces le dimos una vuelta a todo para mejorar la testabilidad de la aplicación. Y básicamente eso, o sea, la mayoría nos acabamos de encontrar, o sea, hacer una aplicación nueva de cero, creo que no tanta gente se lo encuentra como si encontrarse código que viene de antes. ¿Vale? Llámale legacy y todo, pero bueno. Entonces, al final, nuestro mayor problema a día de hoy es encontrarnos con código que ya existe, al cual no le podemos meter mano, no podemos probarlo, no podemos fiar de él, porque no sabemos si realmente siempre se va a comportar igual. Entonces, este es un buen ejercicio de decir, vale, yo tengo este código, primero creo una red de seguridad, una vez que tengo esa red de seguridad, aunque sea con magia negra, aunque sea con test end-to-end, ¿vale? Que sea más costoso, pero hay algo que me tiene que decir que no estoy metiendo la pata demasiado, ¿vale? Luego ya nos podemos preocupar de cambiar el diseño y de hacerlo más bonito. Y bueno, esto es, por ejemplo, el uso de clases estáticas o el tema del tiempo.
sea, el tema del tiempo es un recurrente en el tema de las aplicaciones, ¿vale? El tema del System Current Time Milli son cosas que no puedes controlar y al final esto suele ser lo más común que crearte eso, un time provider o una clase que usa esa de base, pero bueno, te hace como de fachada o tal, de forma que tú tienes control sobre eso. Y sin eso, por ejemplo, no puedes hacer ciertos tipos de test. No puedes controlar el tiempo. No, le pongo un sleep de 5 segundos. ¿Sabes? Que, pues bueno. Y con esto termina la parte de testing, ¿no? Y eso va a son 10, no estoy consumiendo tanto tiempo. Ahora te abrazamos a Te quedan 3 horas. A ver qué haces. Ah, que me hostia, me sobran 3 horas todavía. Ahora es cuanto más cosas. Bueno, hasta aquí. Pues cosas. Tengo un poquito más, pero no de testing. A contarme cosas. A ver. Pregunta, cosas que os pasen en vuestro trabajo relacionado con esto que hemos hablado. ¿No sabéis hacer algo? ¿Queréis hacer algo? ¿O cómo vemos, si tenemos nosotros alguna casuística, cómo lo hemos resuelto? Problemas para